Lo sacan a este peregrinaje por las calles y le pusieron todo lindo, pero de repente nos faltó el ancianito que vino, se acercó y dijo, ¿y eso qué es? Porque es un ser humano que está en una condición que él nunca había visto, porque el que medio envejecía en ese castillo, porque en ese castillo no era que no envejecía la gente, lo sacaban, lo jubilaban y lo mandaban afuera del castillo, porque en el castillo solamente estaba lo bueno, lo joven, lo sano, nada lo que, lindo, lo lindo, nada que tuviera que ver con algo que fuera menos o llamativo de algo extraño que indicara extinción o muerte, ¿va? Entonces él sigue caminando y ahí se da cuenta lo que dice la Natalia, lo que estaba diciendo Fred, se da cuenta y hay 4 cosas que él se da cuenta y le pregunta a Chanda, que es su amigo, su compinche, ¿qué son? ¿Qué les pasa a esta gente? El primero que se le acerca es una persona enferma. Y él jamás en el castillo ve a nadie enfermo, entonces decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Sigue caminando un poquito más allá y ve a un anciano, totalmente, el anciano no con las rodillas buenas, le faltaba la dentadura, estaba en un mal estado, pero lo que más le impactó fue que siguió caminando y vio en un tronco a una persona desencarnada, muerta. Y dice, ¿y a él qué le pasó? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué esa gente llora? ¿Por qué esa gente sufre al estar cerca de esta persona? Y en ese momento el Chanda le dice, mira, son muchas preguntas para mí, o sea, ya la verdad que es mucho, volvámonos al castillo y veamos ahí. Que en esa vuelta, cuando ya venía regresando al castillo, se encuentra con un señor que estaba meditando tranquilo y no estaba dentro de ningún caos, ni del enfermo, ni del anciano, ni de la persona fallecida, y dice, ¿y él quién es? Y le dice, él es un renunciante, es una persona que renunció a todo y está en un estado de meditación. Y dice, ok, quiero volver al castillo. Y vuelve al castillo. Y vuelve al castillo con esto que dice Fred. Ahora sí, Fred, nos puede contar qué pasó con la señora y todo lo demás. Porque ahora viene esa parte, nos estaba haciendo spoiler. Sí. ¿Qué pasó? A ver. A ver, era temprano en la mañana y ¿Ya? él decidió que se iba. Que se iba. Y tenía un hijo muy guaguita. Un chiquitito recién nacido. Recién nacido. Y la señora lo ve que se está yendo. Dijo, ¿qué vas a hacer? Sí. Dijo, yo me voy. ¿Pero para dónde? A la calle. ¿Cómo a la calle? ¿No van a dejar acá solos? Sí, yo no aguanto más, no puedo quedar acá. ¿Y por qué no aguantó más? ¿Por qué se fue? Porque Gautama, vamos a leer todos juntos, ¿les parece? Vamos. Gautama se da cuenta que hay sufrimiento y deja su palacio. Y así empieza la enseñanza de Buda y empieza a buscar la causa u origen del sufrimiento, la liberación del sufrimiento y la forma de liberarse del sufrimiento. Eso está en el libro Gautama de Rubén Cedeño. Antes de ser Buda, fue un príncipe. ¿Y cuál era el nombre del castillo? Kapilavastu. Kapilavastu. ¿Y ustedes tienen su Kapilavastu? Sí, todo el mundo. Sí. Todos tenemos nuestro Kapilavastu. Y alguna vez salimos desde ahí y decimos, oh, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta gente sufre? Yo escuchaba recién que aquí hay una psicóloga, hay un abogado que estaba diciendo, yo trabajo en temas penales, no, yo trabajo en temas de aquí, de allá, sirviendo a la humanidad. O sea, ahí es cuando te diste cuenta y saliste de tu Kapilavastu a servir y ayudar a los demás. Porque el Buda dijo eso, todo el mundo sufre. O sea, ¿el sufrimiento existe? Sí existe. Pero ese sufrimiento tiene que tener una causa. Porque, ¿por qué se genera ese dolor? Y también debiera existir una forma para que la gente deje de sufrir, porque él se quedó admiradísimo, impactado con el anciano, con el fallecido desencarnado y también con el enfermo, porque él en su castillo nunca había visto eso. Y eso se lo llevamos al 2026.
30 de julio del 2026. Nosotros, en nuestro Kapila Vastu, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos? Esto no es una pregunta para que me la respondan, sino para que ustedes la mediten. ¿Qué están haciendo ustedes? Más allá de lo que puedan tener por causas que resolver para dejar de sufrir ustedes mismos, en mi caso, ¿qué están haciendo? ¿Están saliendo de su castillo para prestar ese servicio como lo hizo él? Es algo en lo cual podemos meditar. Y el Festival de Asala, que es hoy día, que es justamente la luna llena del mes de julio, el señor Gautama, como dijo la Nati, se salió, se quedó parado un montón de tiempo fuera del castillo y se fue a meditar abajo de un árbol. Ese árbol se llama árbol Bo. Estuvo meditando y en esa meditación se dio cuenta que todo el mundo sufría, que había una causa que estaba generando que el mundo sufriera. Incluso la señora de él sufría porque decía, te vas a ir, nos vas a dejar, ¿qué voy a hacer yo con esta guagua? Te vas, ¿sí? Y él lo que hizo fue buscar la forma de cómo liberar a la humanidad, a esa gente que estaba sufriendo, y dijo, bueno, aquí tiene que haber algo que hacer, y se puso a meditar. Así como vio a ese renunciante, ¿se acuerdan que la cuarta persona que vio era un renunciante, una seta, una persona que vestía de color naranja, o tiene otro nombre que en este rato no me acuerdo, es un Samyasin. Un samyasin, un renunciante, gracias Ketita, y el señor Gautama tenía 5 amiguitos que lo estaban acompañando en esta meditación, y por primera vez, un día como hoy, hace 2600 años atrás, en la luna llena de julio, él les compartió por primera vez la enseñanza en un lugar llamado Isipatana, India, y es ahí en donde se puso a girar la rueda del Dharma. En la primera plática que dio el señor Gautama. Y la rueda del Dharma es esto, entender que todo el mundo sufre, que ese sufrimiento tiene una causa, que ese sufrimiento tú te puedes liberar y existe una forma de cómo liberarlo. Pero él, estos libros en sánscrito, en pali, están tan acartonados, están tan con lenguaje tan complejo de poder entender abstracto, sí, muy bien, que nuestro amigo Rubén Cedeño lo toma y lo empieza a transcribir y lo pone en palabras simples, porque todo esto que yo les dije y que les hablé estaba escrito muchas veces, porque en ese tiempo todo lo que se hacía era por repetición. Entonces se repetía así como el rosario, Dios te salve María, 10.000 veces, así se hacía de esa manera. Y con un lenguaje muy abstracto, en pali o en sánscrito, que es el lenguaje sagrado de la India, lo puso en palabras de acentavo. Y estas primeras enseñanzas, estas 4 cosas que nosotros aprendimos hace un minuto atrás, se llaman 4 nobles verdades. Y fue lo que el Buda dijo. Vamos a leer todos juntos. La gente sufre y hay que hacer algo para resolver los problemas de la humanidad. La causa del sufrimiento es el apego motivado por la ignorancia. No podemos liberar del sufrimiento, no hay por qué aceptarlo. El sufrimiento se elimina practicando las 8 actitudes positivas conocidas como el noble óctuple sendero. Ok, todo esto lo tomé del libro Principios Metafísicos, Instructor Mundial, y el libro Buda Dharma de Rubén Cedeño. Pero, ok, todo el mundo sufre, pero ¿para qué sirven estas 4 nobles verdades? Porque si yo me pongo a pensar, esto es un método lógico. ¿Y por qué es un método? Porque si yo lo pongo en práctica, esto voy a conseguir un resultado. ¿Es razonable? Sí, es razonable, porque en ninguna parte se está exaltando la personalidad y le están diciendo que haga rituales, le están diciendo que haga ningún tipo de cosa que lo saque de su ser. O un esfuerzo físico sobrehumano. Es práctico. ¿Para qué? Para acabar con cualquier situación o apariencia negativa. ¿Y cuál es la finalidad del Buda? Liberarse del dolor.
O sea, estas 4 nobles verdades. ¿Por qué son nobles? Porque es lo que el Buda entendió que era lo que estaba pasando con la humanidad. Todo el mundo sufre, existe una causa del sufrimiento, nos podemos liberar del sufrimiento. ¿Y cómo nos vamos a liberar del sufrimiento? Practicando determinados pasos que se llaman 8 actitudes positivas, 8 causas de la felicidad, o el noble octuple sendero. Y ahora vamos a empezar a desmenuzar todo esto y a traerlo a nuestras circunstancias de vida a julio del 2026. Entendiendo que todo lo que dicen estas 4 nobles verdades tiene que ser siempre lógico, cómo lo vamos a aplicar de una manera razonable y práctica para toda situación que nos esté generando un dolor o que nos sirva para liberarnos del dolor. Entonces, la primera causa es que la gente sufre y hay que hacer algo para resolver los problemas de la humanidad. Y suena tan lindo y dice, sí, altruista, yo quiero hacer algo para que la gente deje de sufrir. Ok, pero primero tengo que determinar y saber cómo sufro. Hay un sufrimiento físico que podemos atender y entender como cuando las personas físicamente se resienten con alguna apariencia. La gente cuando está resfriada o cuando tiene una apariencia de resfrío, le duele la cabeza, tiene la nariz súper rojita o tiene mucha tos, están con un sufrimiento. Estamos viendo, el Buda dijo que todo el mundo sufre y estamos viendo cómo la gente sufre desde el plano físico. O esas personas que están a punto de desencarnar, de pasar a otro estado de conciencia y lo único que quieren es estar algún momento mirando el mar, aprovechando los últimos segundos de vida que le queden para tratar de dejar de estar en ese sopor o en ese sufrimiento. Hay una enfermera que lo leí en las redes que trabajó muchos años en la UCI y generalmente los pacientes que ella trataba, ella les decía qué es lo que le gustaría, porque en los últimos momentos de vida siempre se les da la oportunidad como de un deseo, un minuto más de vida, un segundo más de vida, poder ver el mar. Esa gente, al estar por entregar su vida, está sufriendo porque eso ya no va a pasar más. Oye, o ella piensa que no. Sí, pero encarnados en el plano físico. O sea, ya su vida va a terminar en el plano físico, porque estamos hablando de cómo se puede entender cómo la gente tiene un dolor en el plano físico. O cuando desencarnan las personas y te viene una incertidumbre enorme y viene ese sentir esa separación con la persona que amabas o con las personas que tenías cerca. Yo venía hablando con mi amiga acerca de la partida de mi mamá, que fue muy rápida, fue muy de un rato para otro. Tengo una amiga que está hoy día acá, que también le pasó y que tuvo que despedir al ser amado, al papá de sus hijas, y tuvo que asumir. Yo me acuerdo siempre de eso, que tuvo que cruzar una calle y ella no sabía que le avisaron que la persona que ella amaba ya no estaba en la encarnación, que había tenido una situación y ya no estaba. Y ella se abrigó en Dios y le dijo, Señor, aquí estoy, Dios, ayúdame, acompáñame. Y ese sufrimiento físico fue rodeado por esa energía divina. Pero sufrimos, ¿qué sufrimos? Sí, sufrimos. Entonces, ¿cuál es la otra causa del sufrimiento? El sufrimiento emocional. ¿Les ha tocado trabajar con gente difícil? Trabajar con gente que no te agrada, con gente más encima que es mal agradecida, que tú tratas de llevar un ambiente laboral sano, limpio, y ¿les ha tocado? ¿Alguien me quiere comentar algo acerca de esto? También pueden ser los clientes. Sí. Un ejemplo de esto de que exigen. Yo escuchaba hoy, antes de venir, en el Instagram, un reclamo acerca de un conductor de una aplicación de autos que llevó a una mujer. ¿Conocen Iquique? Sí. El aeropuerto de Iquique queda como a 40 minutos aproximadamente de la ciudad, no queda al lado. Y el conductor de esta aplicación lo que hizo fue llevarla, y al momento que le dijo ok, porque ella puso su pago en efectivo, él no le quiso pagar. Ella no le quiso pagar. Y él se bajó, y como tenía la mujer tenía la cartera abierta, le sacó el pasaporte y
le dijo, si tú no me pagas, yo no te devuelvo el pasaporte. Y se generó todo un sufrimiento porque él necesitaba recuperar su dinero, porque muchas veces van al aeropuerto a dejar gente, son 40 minutos, y de vuelta te vienes solito, y el gasto de gasolina, ni lo que te están cobrando, esos 20.000 pesos no cubre, ni la gasolina. Entonces yo pensaba en eso hoy día, que la gente, todos nosotros sufrimos a veces situaciones emocionales, o cuando estamos terminando una relación, una persona que nosotros supuestamente amábamos, o nos fuimos nosotros con otra persona, o esa persona se fue con otro. O nos fuimos como Buda. O nos fuimos como el Buda también, claro, y ahí quedó la señora del Buda. Eso también es un sufrimiento, ¿se fijan? O esto, el sufrimiento de estar apegado al dinero, que mañana, ay, ¿y qué se ha hecho largo? Porque lo que más he escuchado en el supermercado, que porque siempre estoy poniendo atención a lo que dice la gente, que se ha hecho largo, Julio. Es más, salió una foto del Julio Iglesias, gordo, tratando de abrocharse una camisa. Julio ya no aguanta, o sea, ya estamos a punto de reventarnos, porque Julio pendiente, o sea, el 30 no pagan, no, van a pagar el 31. Y todos están ahí, están así peleando porque ¿por qué ustedes creen que pasa ese sufrimiento? ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento causa una reacción al cambio, te saca de tu zona de confort. El sufrimiento te plantea que eso que dejaste de sentir, o que la gente se da cuenta y valora la respiración cuando se le tapa la nariz cuando está con resfrío, y se da cuenta recién que está respirando. Porque otras veces la respiración la usa para hablar, para calificar mal la energía, para respirar cosas tóxicas, para ocupar la energía en cosas que no están bien. Entonces te viene una apariencia de resfrío y te das cuenta que tenías nariz, te das cuenta que tienes pulmón y te das cuenta que estás respirando. ¿Por qué? Porque es una reacción al cambio. Tu estado de salud perfecta pasó a una apariencia. Lo mismo pasa en una situación de sufrimiento emocional, por apegos, por dolor, por querer mantener algo cerca tuyo o querer ser algo, y viene el cambio y te vuela todo. Sí, porque también nosotros pensamos que solo el cuerpo físico tiene sustancia, pero el mental tiene, el emocional tiene y el etérico tiene. O sea, todos tenemos heridas en los 4 cuerpos. Ok, y cuando hablamos de heridas, ¿saben qué son esas heridas? Es la mala calificación que hemos hecho de la energía por ignorancia. Porque si supiéramos no nos hubiese pasado.